Hola, bienvenido al canal de TICs aplicadas. Este espacio tiene como propósito difundir el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas en tu día a día y en la educación. Mi nombre es René Cuevas. Introducción a la graficación por computadora. El término computación gráfica se ha usado en un amplio sentido y permite describir casi cualquier cosa en las computadoras que no sea texto o simple sonido. Este término se refiere a distintos aspectos, como la representación y manipulación de los datos de imagen realizados por computadora, diferentes tecnologías utilizadas para crearlas y manipular, así como ser una área alterna a la ciencia de la computación que estudia estos métodos para sintetizar y manipular digitalmente contenidos visuales. El desarrollo de la computación gráfica se ha transformado a través de los años y hoy en día juega un papel importante, inclusive en otras áreas como en la ingeniería industrial, ingeniería en producción, la aeronáutica, la automovilística, entre otros. Además, prácticamente este rubro se está utilizando en diferentes áreas de la computación que permitan resolver problemas y en el entretenimiento de hoy en día no se diga. Hablando un poco de la historia de la graficación por computadora, la computación gráfica se le va a conocer como el campo de la informática desde el punto de vista visual, donde se utilizan computadoras tanto para generar imágenes como para integrar o cambiar información de tipo visual y espacial probada en este mundo en tiempo real. Hoy en día un gráfico es cuando existe algún trazo o alguna marca que han sido hechos con intencionalidad. Lo gráfico tiene por objeto representar. Hay que retomar el lugar o representación de algo nuevo. Algunas cosas que posiblemente no están. Un gran avance de los gráficos de las computadoras que se iban teniendo desde que se manejó fue el que realizó Ivan Sutherland. En 1961 creó un programa de dibujo informático llamado SketchUp. Con el uso de lápiz óptico, Sketchpad permitía a uno dibujar formas simples en la pantalla de la computadora. Te permitía grabar e incluso recuperar. El lápiz óptico en sí tenía una pequeña célula fotoeléctrica en la punta y esta emitía un pulso electrónico cada vez que se colocaba delante de la pantalla de la computadora. Bien, dentro de la línea del tiempo de la historia de la computación gráfica, en 1950 se tuvo sus inicios con el surgimiento de las computadoras digitales, una computadora digital como la MIT, que fue una de las primeras en utilizar una pantalla capaz de representar gráficos. En el 55 se usó el primer sistema gráfico SAIC de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y se desarrolló en Lincoln, laboratorio de MIT. El sistema SAIC era capaz de procesar datos de radar y otras informaciones de localizaciones de objetos, mostrándolos a través de una pantalla con características CTR. Fue en el 59 cuando surge el primer dibujo de computadora, que fue creado por General Motors e IBM, y este permitía al usuario describir un automóvil en 3D con la capacidad de rotar y cambiar el ángulo de la imagen. Entre 1960 y 1970 se crea un programa llamado Sketchpad, mediante el cual podía realizar trazos en la pantalla de la computadora y permitía auxiliarse a través de una pluma de luz. Ya había evolucionado. En el 61, otro estudiante, Steve Russell, creó el primer juego de video llamado Space War o Guerra Espacial. Fue un éxito para ese tiempo
Y pues bueno, de ahí se inspiran para crear una película llamada Simulación de la guerra gravitacional, de dos giros gravitacionales de control bajo un sistema. Fue entre 1970 y 1980 cuando a los 70 años consideraron la introducción de los gráficos por computadora en el mundo de la televisión y desarrollaron sistemas complejos de animación física y de software, incluyendo ya algunos aspectos como Animac, Scanimate y Kaiser. Fue en el 78 cuando el Laboratorio Central de Física Aplicada de la Universidad de Johns Hopkins publica un trabajo que se convertiría en una obra llamada Matemáticas Elementales de la Computación Gráfica por Rogers, y esta sucedió desde ese momento una de las disciplinas importantes para que se pudiera trabajar las líneas como la representación de objetos naturales. La información gráfica se hizo presente en la gestión, en la medicina, en la televisión, en la industria y incluyendo los videojuegos y otras áreas más de conocimiento. En 1980-1990 se publicó un artículo sobre un nuevo método de representación para simular superficies altamente reflexivas, como se conoce hoy el ray tracing. Fue entre 1999 y el 2000 cuando se crea la película o surge la película de Jurassic Park. Esta fue capaz de revolucionar los efectos visuales y permitió crear dinosaurios como pues nunca antes habían podido trabajar por computadora. Fue en el 99 cuando la empresa de Autodesk llega a 1 millón de usuarios con su aplicación de AutoCAD y 3D Studio. Entre otras cosas, la disciplina originalmente se relacionó mucho con las técnicas de tratamiento de las imágenes. Su evolución no puede comprenderse sino con el análisis de su producción digital, tanto dentro del tratamiento estadístico o dinámico. Dentro de sus resultados, esta define los gráficos creados y generados por un ordenador, donde la gestión se basa en una estación gráfica compuesta de elementos materiales como el procesador y la tarjeta gráfica. Las herramientas de adquisición como el digitalizador o la cámara digital, los periféricos de interfaz de usuario como el ratón o la tabla gráfica, de medios de almacenamiento como el disco duro y las memorias USB, y las herramientas de reproducción como son la impresora. ¿Cuáles son los formatos de almacenamiento? Bueno, el almacenamiento de los datos que componen una imagen digital es un archivo binario, y este puede realizarse utilizando diferentes formatos gráficos, cada uno de los cuales ofrece distintas posibilidades con respecto a la resolución de la imagen, esta gama de colores, la compatibilidad y la rapidez de la carga. La finalidad última de un formato gráfico es almacenar una imagen donde se busca un equilibrio adecuado entre calidad, peso final del archivo y compatibilidad entre plataformas. Para esto, cada formato se va a basar en una o más técnicas diferentes que pueden incluir lo que es codificar espacios o una codificación especial, métodos de comprensión, compresión, etcétera. ¿Cuáles son las clases de imágenes? Bueno, las clases de imágenes se pueden representar por bits o bitmapas o mapas de bits, que no es más que una cadena de números representando una imagen por vector gráfico o gráficos vectoriales, que es el sistema utilizado que se utiliza en el diseño asistido por computadora CAD. Cada segmento de imagen se va a representar como un vector que esté definido por sus dos puntos extremos en una matriz XY, y la imagen se almacena como una lista de vectores donde está denominada display o lista de presentación, donde se van a generar ecuaciones matemáticas que evitan la distorsión de los vectores durante las diferentes etapas de edición.
Uno de estos problemas que se presentan en los gráficos es que en su mayoría son propietarios, quiere decir que son de algunas marcas concretas, así que deben de tratarse con aplicaciones específicas. Estos dos sistemas no son los únicos, pero sí los que más se han estado utilizando, por lo que no vamos a analizar algunos más de estos. El aumento de las posibilidades gráficas que se han conseguido en la informática han traído consigo una exagerada cantidad de formatos. Es prácticamente imposible conocer todos los formatos, pero sí se cree interesante revisar el proceso de la formación de algunas imágenes y algunos formatos más conocidos en el mercado, como los que podemos ver aquí en la primera columna, cuáles son las extensiones que le dan a este tipo de archivos ya almacenados. De color amarillo estamos resaltando los que son más comunes para nosotros como usuarios consumidores de gráficos, y pues tenemos el punto BMP, que comúnmente es usado por Microsoft, el punto GIF, sí, que se utiliza mucho en el internet, el JPG y el JPEG, que son utilizados en fotografías y cámaras digitales, el punto PNG, que es un gráfico libre de compresión, y este permite trabajar desde 8 bits, 24, 48, etcétera, ¿no? Mayor. Y pues ahí ustedes pueden observar que existen demás tipos de formatos que se suelen trabajar. Dentro de los formatos de mapas de bits está el Windows Bitmap, comúnmente usado por los programas de Microsoft y por el sistema operativo propiamente dicho. Esa se le puede aplicar compresión sin pérdidas, aunque no todos los programas son compatibles. Los GIF es un formato gráfico utilizado ampliamente en la internet, tanto para imágenes como para animaciones, y ese tiene un formato de 8 bits de 256 colores de máximo y con soporte de animación por cuadros. El JPEG o JPG, ¿sí? Este formato es usado ampliamente para las fotografías e imágenes de un gran tamaño y variedad de color en la web y por algunas cámaras digitales, y es un formato comprimido con pérdida de calidad, aunque esta se puede ir ajustando. El PNG es gráfico libre con comprensión sin pérdida, que ofrece profundidades desde 8 bits con una paleta optimizada de 24, 48 bits hasta 281 trillones de colores, y en escala de grises se pueden obtener archivos desde 8 y 16 bits igual a 65.536 tonos de grises. También se puede salvar en un canal con un canal alfa para video y interlazos, ¿no? Y fue diseñado para reemplazar al GIF en la web. Dentro de los formatos de gráficos vectoriales, el concepto de paleta de colores no existe en este tipo de gráficos, ya que su orientación es diferente. La mayoría de los formatos están pensados para el diseño gráfico y las representaciones. Está el formato CDR, que usa CorelDRAW, el DRW, el DWF, que es un formato de 32 bits para imágenes, el EPS, el PPT, que utiliza PowerPoint, el DXF. Dentro de los metaarchivos, como en cualquier otra fase de la vida, en informática no solo existe el blanco o el negro. Esto quiere decir que no solo hay mapas de bits y vectores, existe otra gran variedad, los metaarchivos, que pueden almacenar más de un tipo de información. Esto quiere decir que pueden coexistir imágenes vectoriales de mapas de bits. Los dos formatos más conocidos son el CGM y el WMF. El CGM se trata de un sistema orientado básicamente a la importación y exportación de archivos de un formato a otro, y el WMF, lo más interesante de este formato creado por Microsoft es que incluye llamadas a funciones gráficas del entorno
Windows. Dentro de los conceptos y técnicas básicas de la computación gráfica, bueno, existen miles de algoritmos y técnicas, hay algunas que siguen vigentes hasta hoy en día. En esta sección, pues bueno, solamente vamos a mostrar algunos objetos de investigación por parte de especialistas de la computación gráfica en la última década. Está el anti-aliasing, es el área del procesamiento digital de señales general. Se le llama anti-aliasing a los procesos que permiten minimizar el aliasing cuando se desea representar una señal de alta resolución en un sustrato de más baja resolución. Este es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se muestran digitalmente. En la computación gráfica se refiere al artefacto que hace que una pantalla con ciertas curvas y líneas incluidas presenten un efecto visual tipo tierra o sierra o escalón, y este se produce con la dificultad de los gráficos que utilizan el método raster, que debe representar dichas curvas utilizando pequeñas cuadrículas llamadas píxeles. En esta técnica se utiliza en cualquier forma de representación gráfica de tipo raster, ya sea para juegos, para aplicaciones de escritorio, películas, efectos especiales. Es muy útil porque permite grabar o salvar los elementos dentro de la representación discreta de los píxeles de las pantallas. Las técnicas más recientes de anti-aliasing llevan características que involucran inteligencia artificial como reconocimiento de patrones y reflexiones de transparencia y texturas. En infografía, el concepto es un algoritmo que permite evitar los artefactos asociados al anti-aliasing gráfico, como por ejemplo los patrones de Moir. La figura, por ejemplo, la 1A, esta nos va a permitir mostrar en su parte superior las distinciones visuales espurias que aparecen en una imagen sintética con detalles pequeños. Cuando el anti-aliasing no se utiliza, entonces en contraposición en la figura 1B, en donde se ha utilizado un esquema de anti-aliasing, en esa imagen los cuadros blancos y negros se funden en tonos de grises, que es lo que se espera cuando el dispositivo gráfico es incapaz de mostrar la fineza de los detalles. Y en la figura 1C se puede mostrar la imagen que representa al aplicar una segunda estrategia de anti-aliasing, esta vez basada en la transformada de Fourier de la imagen. Shader. La tecnología shader es cualquier unidad escrita en un lenguaje de sombreado que se puede compilar independientemente en una tecnología reciente y que ha experimentado una gran evolución destinada a proporcionar al programador una interacción con la GPU. Hasta ahora imposible, los shaders son utilizados para realizar transformaciones y crear efectos especiales, como por ejemplo la iluminación, el fuego, la niebla. Para su programación, los shaders utilizan lenguajes específicos de alto nivel que permitan la independencia del hardware. El shading es otra técnica que se utiliza en casi todos los ámbitos de las técnicas de tiempo real. Se mejoran en eficiencia y en el tiempo no real se mejora para lograr efectos distintos. Y bueno, aquí tenemos una representación, ¿sí?, de cómo es de que se están manejando los niveles de uso de la aplicación del procesador con cada una de las técnicas que estamos nosotros describiendo. Shading se refiere al proceso de alterar el color de un objeto, superficie o polígono en una escena 3D. Está basada en el ángulo con respecto a las luces y a la distancia de objetos de la misma para crear un efecto fotorrealista. ¿Qué son las texturas de mapeo? Es un método para añadir detalles, textura de superficial o color a una imagen generada por computadora o un modelo en 3 dimensiones. Un mapa de textura es aplicado a la superficie del polígono. Este proceso es similar a aplicar papel en una caja blanca. Cada vértice del polígono es asignado una coordenada de la textura y después se muestra la textura
interpoladas a través de las caras del polígono para producir el efecto visual que parece tener más riqueza que las propias al lograrse números limitados de polígonos. El bulk mapping es una técnica para simular bultos, hendiduras e imperfecciones en la superficie de un objeto. Se logra perturbando las normales de la superficie sin cambiar su geometría. Se utiliza un mapa de profundidades que se puede usar para la perturbación del vector normal, que seguirá siendo perpendicular a la superficie de la geometría del objeto en el momento de calcular el efecto de la luz sobre el objeto. Las limitaciones del punto mapping se hace evidentemente por lo general a la hora de generar las sombras, ya que para involucrar el trazo de las imperfecciones al cálculo de la sombra no es factible la perturbación de las normales de la frontera o borde del objeto con respecto al foco que está luminizado. El MIP mapping es una técnica de aceleración del renderizado que se basa en texturas pre-renderizadas. Se cuenta con una textura compuesta por varias copias de la misma textura en distintos tamaños y que están pre-renderizados. Cuando el objeto a representar se encuentra a una profundidad suficiente, se utiliza una versión de menor calidad de la imagen que aminorará las imperfecciones del renderizado, ocupando más memoria pero liberando carga de cómputo. Aquí tenemos un ejemplo de una textura MIP map. Un Z-buffering es el manejo de las coordenadas de profundidad de las imágenes en los gráficos en 3 dimensiones. Normalmente se va a calcular por hardware y a veces por software. Es una de las soluciones al problema de decisión qué elementos de una escena renderizada son visibles y cuáles están ocultos. El Radiosity es un conjunto de técnicas para el cálculo de la iluminación global en una escena tridimensional. El transporte de la luz solo se puede modelar de forma óptima, considerando que cada fuente emite un número enorme de fotones que rebotan al chocar contra una superficie, describiendo una cantidad de trayectorias imposibles de simular con el computador. Esta se utiliza principalmente para lograr crear el efecto de rebote opaco realista en la iluminación de una escena 3D, y en la siguiente figura vamos a poder observar las diferencias entre la escena renderizada utilizando la técnica y otra que no la utiliza. Aquí podemos ver que en una sí está utilizando la técnica y en la otra no se utiliza, y se ven las diferencias gráficas. Bueno, nos queda la renderización. Dentro de la renderización es un término usado en la informática para referirse al proceso de generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en tercera dimensión. La renderización se aplica en la computación gráfica, más comúnmente a la infografía. En infografía, este proceso se desarrolla con el fin de imitar un espacio 3D formado por estructuras poligonales, comportamiento de luces, texturas, materiales como el agua, la madera, el metal, el plástico, las telas, etcétera, y la animación con la simulación ambiental y estructuras físicas verosímiles. Una de las partes más importantes de los programas dedicados a la infografía son los motores de renderización, los cuales son capaces de realizar técnicas complejas como radiosidad, ray trace, trazado de rayos, canal alfa, refracción o iluminación global. ¿Qué es el ray tracing? Es un algoritmo para sintetizar imágenes tridimensionales. Se determinan las superficies visibles en la escena que se quiere sintetizar, trazando rayos desde el observador, como la cámara, hasta la escena a través del plano de la imagen.
Se calculan las intersecciones del rayo con los objetos diferentes de la escena y cualquier intersección que esté más cerca del observador determina cuál es el objeto visible. El algoritmo de trazado de rayos extiende la idea de trazar los rayos para determinar las superficies visibles con un proceso de sombreado, que es el cálculo de la intensidad del píxel, que tiene en cuenta efectos globales de iluminación como puede ser reflexiones, refracciones o sombras arrojadas. El raycasting, que es la técnica que comúnmente se confunde con el ray tracing, pero difiere en el problema que trata. Mientras el ray tracing trata de sintetizar el trazado del rayo para determinar los objetos visibles, lo hace normalmente de manera recursiva trazando rayos secundarios, mientras el raycasting no lo hace, lo cual lo vuelve más rápido. Es preferible utilizar el raycasting cuando se cuenta con algoritmos eficientes o capacidad de software suficiente para utilizar técnicas que den mejor resultado que el ray tracing para calcular los efectos de luz sobre los objetos. Y bueno, estas son algunas referencias utilizadas para esta charla.